aquí. Así que estamos en el capítulo 24, donde Jesús predice, ¿verdad?, la destrucción del templo, señales antes del fin allí. Y vamos a los versículos del 1 al 5, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo primero que Jesús comparte con ellos. Lo primero es eso. ¿Qué señales? Ellos querían saber qué señales habrá del tiempo del fin. Ya Jesús le había dicho que esto va a estar pasando. Y ellos le dicen: bueno, pero déjanos saber que ahora. Y Jesús le da una pincelada aquí, una introducción, y le dice: vendrán muchos en mi nombre. Bueno, déjame decirle, hermanos, que falsos mesías han habido tantísimos. Estaba viendo un research allí que decía que más de 100. Más de 100. ¿Okay? Pero vaya, reconocido, porque cualquiera se puede decir por ahí, no, pero reconocido, que así. Más de 100 falsos mesías. Y no es que vengan hablando mal en su nombre, sino que dirán ellos allí que ellos son el Cristo. Ese es el punto. Y Jesús advirtió acerca de esto, mis hermanos, ¿ok? Eso es una de las señales que ha estado presente desde ese tiempo hasta nuestro tiempo y seguirá estando presente hasta que Cristo venga. Eso es una de ellas que va a estar ahí. La otra viene en el siguiente versículo, allí en el versículo 6, donde dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso es interesante, porque precisamente en lo que estamos nosotros ahora metidos. En lo que estamos ahora, este país involucrado con esta guerra. Y Jesús justamente viene y dice otra de las señales que ustedes quieren saber acerca del tiempo del fin y acerca del fin del siglo, etcétera. Oirán de guerras y rumores de guerra. Cuidado, porque esto es una advertencia que él hace aquí. Pero fíjense lo que dice el versículo, y la mayoría de ustedes yo creo que lo sabe. ¿Qué es lo que él dice aquí? ¿Es necesario? ¿Y qué más? Aún no es el fin. Pero cada vez que usted va a una conferencia de escatología, del fin de los tiempos, no importa quién la dé, conservadores o no conservadores, que son fanáticos completamente, están metidos dentro de lo que es el fin de los tiempos, esta va a ser una de las señales que te van a citar. Y no es mentira, es verdad, porque está aquí, es verdad. Pero, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Es necesario que las guerras y rumores de guerra estén en el medio, en el tablero geopolítico del mundo, estén. Van a jugar un papel, pero ¿sabes qué? No es el fin. Entonces ahorita mismo usted puede consultar YouTube, Instagram, X, puede ver en YouTube search acerca de esto y va a encontrar un montón de estudios bíblicos, profecías acerca de esto. Cuidado, que mira, ahí está. Y entonces lo que hace es que entramos en un estado de ánimo nervioso y de ansiedad.
y puedes llegar a perder la paz. Pero Jesucristo dijo, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, si hay guerras y rumores de guerra ahora mismo, de acuerdo a este versículo, lo que Jesucristo le dijo a él, a los discípulos, que serían señales del fin del siglo, no es el fin todavía. De acuerdo a esto. No estoy diciendo que no sean señales, pero de acuerdo a esto, no es el fin. No es el fin. Ahora, ¿cuándo es el fin? ¿Y cuándo usted y yo sí debemos de preocuparnos? Es como dice 1 de Tesalonicenses 5, versículo 3. Eso sí. Eso que tanto quieren las personas, tanto que quiere el mundo. Bueno, ahí es cuando los van a coger a las personas on guard. Que no van a estar preparados espiritualmente. Y ahí es cuando va a aparecer entonces de verdad. Ahí es cuando la cercanía al fin del siglo, a que las cosas de verdad están en el rumbo, que lo que le falta bien poco, como los dolores de parto de la mujer que el Señor Jesucristo habla, ahí es. Pero no es en esto ahora. No, vuelvo y repito. No digo que no sean señales, pero no es el fin aún, dice el Señor Jesucristo. Ahora, cuando digan esto, ahí sí. Ahí sí. Si quieres tener un poquito más de claridad con relación a ese punto, vaya a Apocalipsis capítulo 13. Nosotros cuando estudiamos Apocalipsis aquí hablamos de eso. Pero allí en Apocalipsis capítulo 13 habla de que la bestia sube del mar. Y que la bestia, y que el falso profeta fue herido. Y que sanó de una herida mortal milagrosamente. Y que le dieron poder por 42 meses. Ahí está descrito de esta falsa paz. Ese sí es un tiempo que hay que velar. Ese sí es un tiempo que hay que velar, mis hermanos. Por lo tanto, Jesucristo le dice a los discípulos también, oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, dice. O sea, no pierdas el gozo, no pierdas la paz. ¿Qué? Porque esto es necesario que acontezca, aún no es el fin. Viene y da otra señal, allí en el versículo 7 y 8, viene y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, es verdad que eso ha existido en la historia. Eso ha existido en la historia, y no hace mucho nosotros, esta generación fue testigo de una de ellas. En menor cuantía o mayor, como la quieran clasificar los expertos, pero hubo una. Tal vez no como la muerte, la peste española, la bubónica, todas esas, pero hubo una. Entonces, sí, en realidad ha habido eso, nación contra nación, eso siempre ha habido. ¿Por qué? Porque el pecado en el corazón del ser humano hace esto. Porque estos cuerpos son imperfectos, porque anteriormente no había la higiene que hay hoy y tampoco los avances tecnológicos para contrarrestar muchas de las enfermedades, y eso ha habido y seguirá habiendo hasta que Cristo venga. Ahora, una otra señal que está ahí en ese versículo 7 dice, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Es verdad que los terremotos, de acuerdo a la ciencia, han aumentado en porcientos increíbles. Eso sí es verdad. O sea, los terremotos han aumentado de una manera tremenda. Se lo pueden achacar o se lo pueden adjudicar a los cambios climáticos, se los pueden adjudicar a todo el mal cuidado del hombre, del medio ambiente, de la cantidad de cosas que hacen en los mares, los océanos, lo que sea. Eso ha ido en aumento. Es otra señal que Jesucristo habla aquí. En versículo 8 dice, tan tranquilo el Señor Jesucristo dice, ¿y todo esto será qué? Principio de dolores. Principio de dolores.
Entonces, esos son como las hermanas que han dado a luz, como los calambritos que comienzan allí. Bueno, pero digo las primeras, no me estoy hablando de no estoy hablando que cuando ya van a dar la luz, hermana. No, no, no. Mire, yo he dado a luz como 2 veces unas piedras en los riñones. Yo sé de esos calambritos, no como ustedes, pero de los riñones yo sé. Y yo sé que empieza con un desabrimiento tremendo y hasta ganas de desmayarse uno le da. Pero el Señor dice que son principios de dolores. Ahora, cuando la mujer da a luz, ya ahí sí llegó el dolor fuerte. O sea, todas estas cosas que el Señor Jesucristo les estuvo diciendo a ellos son cosas que van a estar presentes, que van a ir en aumento. Yo creo que la clave está en el incremento, en la secuencia. Ahí estaría la clave. Y de hecho, hoy sí estamos viendo ese incremento y esa secuencia que ha ido en aumento allí. ¿Ok? Versículo 9 al 12. Y no me puedo detener tanto en todo esto porque si no, entonces no llego hasta donde quiero llegar. Dice los versículos 9 y 12. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Bueno, realmente eso ha estado pasando. Estuvo pasando desde la ascensión del Señor Jesucristo, que comenzó la persecución con el apóstol Pablo. Allí comenzaron persecuciones, matándolo, buscándolo, acechándolo, persiguiéndolo, hasta el sol de hoy, que persiguen a cristianos en muchos lugares de este mundo, matándolos por causa del nombre del Señor Jesucristo. Eso ha estado pasando, eso es cierto. Y eso es una de las señales que el Señor Jesucristo dijo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, ¿Ya? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo creo que no hay que explicar tanto de eso, eso se sabe. Eso ha estado allí y sigue estando ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros de la apostasía, donde muchos van a apostatar de la fe, van a negar la fe. Van a decir, ¿valdrá la pena seguir adelante con esto? ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Por qué? Porque la maldad se va a aumentar, dice el Señor Jesucristo. Porque van a haber estos falsos profetas engañando a muchos, porque la maldad se ha multiplicado, mis hermanos, porque el corazón del ser humano, de la manera en que hemos sido creados, por causa del pecado que hay en nosotros, hay como una predisposición que nosotros, bueno, nada nos va a pasar. Si yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, bueno, yo estoy en sus manos. Él me cuida, Él me protege, Él me ha dado promesas. Pero ¿y acaso eso significa que no nos puede pasar nada? ¿Acaso eso significa que no le puede pasar nada a un hijo nuestro, a un familiar nuestro, a la esposa, al esposo? No, no es eso. Para eso no son las promesas del Señor. Nos van a pasar lo mismo que le puede pasar a cualquiera. La diferencia está en que Cristo va a estar con nosotros en medio de ello y a través de ello. Sigue adelante los versículos, el versículo 13 en adelante. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces ahí vendrá el fin. Interesante. Entonces ahí será el fin. No es la guerra ni los rumores de guerra, no es los terremotos, no es la hambruna, ni esas otras señales. Esos son parte de señales, sí. Pero la clave está en que el evangelio se predique en todo el mundo. Pero de acuerdo, y es verdad que la ciencia y la tecnología ha ocupado un lugar importante en nuestros tiempos para el avance de no solo traducciones, no solo en arqueología, en descubrimientos con el carbono para datar fechas y todas esas cosas que nos involucra a la parte eclesiástica, pero aún a pesar de estos avances que nosotros tenemos hoy tecnológicos para expandir el evangelio a través de la internet, las traducciones a lenguas étnicas que antes eran más difíciles, de acuerdo a los misiólogos hay más de 200 etnias que todavía no han oído ni siquiera el nombre de Jesús, de acuerdo a los misiólogos. Entonces, sí se ha progresado en los últimos 200 años, se ha progresado muchísimo con las misiones, con los misioneros, con las muchas agencias de misioneros y con la tecnología. Pero se cree que hay muchos todavía que no han oído del Señor Jesucristo. Y esa es una de las claves, de acuerdo al Señor Jesucristo. Por eso es que Él fue enfático en el mandamiento de Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No solamente los misioneros, sino usted y yo, todos nosotros, mis hermanos. Y sigue diciendo aquí la palabra, y será el versículo 14, a todas las naciones, y versículo 15 es un versículo clave que inclusive tiene una nota aquí, que el que lee entienda, dice. De este versículo también hemos hablado anteriormente. Y dice allí que, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Daniel habló acerca de esto. Apocalipsis habla de esto. Y nosotros hemos hablado de esto. Dependiendo la postura que usted tenga con relación al fin de los tiempos, pues va a interpretar, va a darle una interpretación a esto, ¿cierto? Hay diferentes posturas que en realidad pues no deben de dividir a la iglesia cristiana. Los que son de diferentes denominaciones que pueden tener posturas diferentes sobre este asunto. Pero una de las posturas, y no voy a entrar en todos los detalles ahora aquí, porque cuando nosotros hablamos acerca de esto aquí en Apocalipsis, hablamos largo y tendido sobre esto, ya tiene años de eso atrás. Hay una de las posturas escatológicas con relación al tema profético que hay profecías de doble cumplimiento. Y una de estas posturas es con relación a esto. Doble cumplimiento, lo que quiere decir es que aquí hay una montaña y acá atrás hay otra montaña, y el que está viendo aquí está viendo nada más esta montaña, pero no está viendo la montaña de atrás. ¿Okay? Pero el Señor sí está viendo las dos montañas y dio
la profecía con un doble cumplimiento. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que cuando Daniel habló de esto, cuando llegó en el año 160 y algo, 63, 64, don't call me en el número, pero por ahí está. Es el periodo de los macabeos. Cuando Antíoco Epífanes IV, me parece que fue el cuarto, que fue uno de los gobernadores que se quedó a cargo de esa parte de Judea, de las 4 generales que se dividieron el imperio griego, pues este fue uno de ellos y quedó a cargo de ahí. Entonces Antíoco Epífanes quiso verdaderamente humillar, degradar a los judíos para ofenderlo a lo máximo que podía y sacrificó un cerdo en el lugar santo del templo, cosa que era o es una abominación para el hebreo. Daniel, algunos entienden que Daniel vio esto proféticamente y dijo: cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, huigan a los montes, los que están como sigue diciendo acá el versículo 16, dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y los que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar agua, mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero el versículo 21 da un dato bastante para mí clave, para mí personal, clave. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. O sea, para mí ese versículo es uno de los clave, pero tal vez por mi interpretación, por mi postura interpretativa escatológica de eso. Otros que tienen otra postura interpretativa de esto, ese versículo tal vez le puede sonar otra cosa, ¿verdad? Pero Daniel ve esto y muchos han interpretado que lo que sucedió en esa época de los macabeos, cuando Antíoco Epífanes IV hizo esto, allí provocó que los macabeos se metieran en esta guerra y ganaron la guerra y limpiaron, y después fue que vino para purificar el templo de esta atrocidad. Después fue que vino la cuestión de no tenían aceite, porque tenían un poquito de aceite, nada más, para poner el candelabro, la menorá, en el templo. Y parte de lo que es el ritual, de lo que es la limpieza, la purificación que ellos estaban haciendo espiritualmente en el templo, requería esto por 7 días, y ahí ocurre este milagro. Por eso ellos celebran la fiesta ¿de qué? De Hanukkah. ¿Por qué? Porque ese aceite estuvo por 7 días prendido y no se apagó. No se apagó. Entonces, ellos lo celebran hasta ahora y ellos pudieron realizarlo. Bueno, esa es un view de esa abominación desoladora que hizo Antíoco Epífanes. El segundo view o el segundo cumplimiento de esa profecía de Daniel que Jesús cita como verídica, porque Jesús dice: como dijo el profeta Daniel, cuando veáis la abominación desoladora, ¿verdad? Entonces, es la que se refiere a el anticristo cuando, y ese es el punto. Hay otro punto que ya la vio en los años 40 y pico, 30 y pico, en los tiempos del Imperio Romano. ¿Okay? Hay un punto de vista ahí con relación a eso. Pero el otro punto de vista, y hay un tercero, pero el segundo es que cuando el anticristo se reconstruya el tercer templo,
Y él, como dice allí en Apocalipsis 13, se proclame Dios y quiera que lo adoren, pues entonces esto constituye el segundo view de esta postura con relación a la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque es un hombre y él quiere que se le adore, pero es el anticristo, por supuesto. Quiere adoración. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo, cuando le dice a los discípulos, dinos acerca del fin, ¿qué señales habrá? Bueno, Jesús le empieza a dar todas estas cuestiones de guerra, de hambruna, terremotos, todas esas cosas que ya hemos leído. Que el evangelio se debe de predicar a toda criatura, a toda lengua, hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera. Y viene aquí y entonces da esto. Y dice allí entonces, bueno, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló y va al pasado el profeta Daniel, huyan. Y eso es una de las cosas que Apocalipsis también dice, que el dragón perseguirá a la mujer por el desierto. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, huyan a las cuevas, a los montes, ¿verdad? A esconderse. ¿Por qué? Porque habrá persecución. También la hubo en los años 70, tal como se dijo aquí, que el Señor Jesucristo mismo lo dijo acá. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, a donde estoy buscando más arriba, ¿verdad? Muchos vendrán, mira que nadie los engañe. Aquí, en parte de estas señales, el Señor Jesucristo dice que también habrá persecución. O sea, que va a haber persecuciones todo el tiempo. Ahora, esta es una de las señales que muchos creen es clave. Es clave, ¿por qué? Porque esa señal aquí de la abominación desoladora en el lugar santo match o coincide con la primera de Tesalonicenses 5:3. Que digan, cuando digan paz, y acuérdese que los primeros 42 meses, ¿verdad? O lo que es igual a los 3 años y medio de paz. Ahí habrá paz. Y eso es parte de lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Ahí es que hay que estar pila. Ahí es que estar, ¿verdad? Alertas espiritualmente para no dejarse engañar. Porque ya está cerca esto. Eso es lo que muchos dicen con relación a este punto aquí, mis hermanos. Bien, seguimos adelante con otros versículos más acá con relación. ¿Y por qué yo le decía que para mí el versículo 21 es un versículo clave? Es porque simplemente Jesús hace un énfasis especial con relación a donde Él dice que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni la habrá. O sea, tiene que ser una persecución tan cruel, tan feroz, tan sanguinaria, que no tendrá comparación en la historia. No tendrá comparación en la historia. Y la persecución que tuvieron los cristianos, la masacre que yo le dije a usted el domingo pasado, que hizo Tito cuando por más de 143 días rodearon a Jerusalén y mataron más de 600,000 judíos. Bueno, déjame decirle, eso se va a quedar corto. Yo estaba leyendo hoy acerca de reyes y monarcas importantes en la historia, porque, bueno, tiene que ver con el tema que voy a traer el domingo. Y entonces estaba leyendo acerca de algunos monarcas y reyes importantes en la historia, y estaba leyendo acerca de uno que se llama Asok, indio. Fíjate cómo fue
de sangriento y de cruel ese monarca con su ejército a donde quiera que entraba, que en una de las conquistas que tuvo, él mismo le dio asco lo que vio. Y él era el que lo dirigía, él era el que iba al frente. Y él mismo le dio asco, le dio repugnancia, parece que se le movieron las entrañas, y de ahí salió y cambió la política completa de la India, y de ahí comenzó a promover el budismo. Y comenzó a sembrar árboles alrededor de los caminos por donde transitaba la gente para que pudiera, búsquelo esa historia para que vea. Él mismo le dio repugnancia a lo que él mismo había hecho, de lo ensangrentado que había sido aquello. O sea que tenemos que ver que sí, los romanos fueron crueles, pero los mongoles fueron muy crueles. Cuando vamos a ver el imperio mongol. Cuando vamos a ver este monarca hindú, fue demasiado de cruel. Demasiado de cruel. Sangriento. ¿Ok? No podemos quedarnos solamente en un lado de la historia. Tenemos que ver la historia completa. Entonces, cuando yo veo al Señor Jesucristo que dice, no lo ha habido ni lo habrá. Y cuando el Señor Jesucristo dice que las aves del cielo van a estar comiendo carne de humano por el desastre que va a haber allí al final, y que la cantidad de hierro que va a estar humeando candela por la guerra de Megiddo o Armagedón va a durar ¿cuánto? ¿7 años? Entonces estamos hablando de cantidades exorbitantes. Estamos hablando de algo que no se ha visto todavía. Entonces, yo sé que a uno le da pesar la muerte de una hormiga, como de miles, como de 5 millones. Mira la cantidad que mató Hitler, la que mató Stanley. O sea, cualquiera muerte da pesar. Pero el Señor Jesucristo está siendo puntual aquí. Y está diciendo que no ha habido tal cosa y ni la habrá. Y les digo algo más. El Señor Jesucristo dice que si aquellos días no fueran acortados por amor a sus escogidos, nadie quedaría con vida. Yo eso todavía no lo he visto. Yo eso no lo he visto todavía. Entonces a mí estas cosas pues me hace pensar. Sigue diciendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo con relación a este mismo tema que los discípulos le preguntaron en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24. Dice, y en aquellos días, si no fuesen acortadas, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, dice el Señor Jesucristo, no le creáis. Y vuelve a repetir, porque se levantarán, ¿qué? Falsos Cristos, pero ahora se levantarán, ¿qué? En el fin de los tiempos. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuidado con eso que dice el Señor Jesucristo. Señales y prodigios. Señales y prodigios de parte de otro ser humano como usted y como yo. Puede ser que Satanás le dé poder como se lo va a dar al falso profeta y al anticristo, como puede ser que use la tecnología para engañar y aparentar. Porque hoy en día, como está la tecnología, usted se queda que dice, no puede ser posible. Sí, sí es posible. Una cantidad de trucos, una cantidad de cosas que hacen que uno se queda, dice, ¿cómo lo hizo? Bueno, sí. Es posible todo esto, mis hermanos. Él habla acerca de
no seguir a Cristos itinerantes que van de un lado a otro, ¿verdad? Dice, ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mira que vuelve a insistir Jesús. O sea, quiere decir que esto va a ser algo muy común. Si alguien le dice, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermano, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? No es difícil de entender. Si te dicen el Cristo está allá en Ohio, vamos para allá y vamos a irnos a las montañas porque allá está aquí en Norte Carolina. No, está en Centroamérica, está en Suramérica, vámonos para allá. No, está en Europa, vamos a coger un vuelo porque allá en Jerusalén, allá es donde Él está. ¿Qué dice el Señor? No vayas. No lo sigas. Cuidado porque puede ser engañado. Porque la venida, ¿cómo será? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿por qué me tengo que dejar engañar y decirme que está aquí en esta esquina y que está en la otra esquina? Tal vez usted todavía no lo ha captado. Esas falsas apariciones de Cristo no vienen de Dios, hermano. Vienen de Satanás y sus huestes de maldad y personas que él usa. Son para confundir, son para desviar al verdadero cristiano. La venida, el levantamiento de la iglesia no tiene que ver con que usted tenga que ir para un monte o una cueva o ir a buscar, a seguir a un Cristo. Es donde usted esté. Nadie sabe la hora ni el día, solo el Padre en su voluntad. Lo que usted y yo sí nos interesa y sí nos debe preocupar es estar bien con Dios. Es estar bien con Dios. Es estar haciendo las cosas que agradan a Dios y no las de mi carne y no las que agradan al mundo. Pero estar bien con el Señor. Porque va a ser, como dice el apóstol, en el blink of the eyes, en un parpadear. Y Jesús dice que va a ser como el relámpago que sale del oriente. ¿Y yo por qué tengo que ir a buscar aquí, a buscar allá? No, yo estoy aquí, el otro está allá, el otro está en Europa, en Sudamérica, los que están en las bases por ahí regados, sirviendo a su país, nuestros hijos que puede ser que estén en otro lado. No importa, si estamos en Cristo, somos uno y cuando eso pase, nos vamos todos con Él. Eso es lo que dice la palabra. Bien, eso es una, pero nadie lo va a ver. Ahora, cuando sí se va a ver su cara después, es cuando venga de la otra manera que va a venir. Y para esa usted y yo no queremos estar aquí. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. No se dejen engañar. Y lo dice varias veces. Cuidado. No caigan en la religiosidad espontánea y la ingeniosidad y las genialidades de los religiosos de captar la atención de masas. No caigas en eso, dice el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí sí lo verán.
pero ahí ya la iglesia que Él salvó con su sangre preciosa ya se fue. Pero ahí sí le van a ver. Usted y yo no queremos ver su rostro en ese momento. Eso implica que nos quedamos aquí. ¿Sí? Claro que aún para el que se quede, todavía hay oportunidad. Pero va a costar. Va a costar. Va a costar mucha sangre, mucho dolor. Entonces no queremos eso. Por lo menos yo no lo quiero. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y junto a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Y aquí entonces viene y él da unas parábolas aquí. Unas parábolas para aprender nosotros de ellas, con un mensajito. Y dice, aprended que cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ese es uno de los versículos que, dependiendo de la postura que la persona tenga de interpretación de estos eventos escatológicos, pues tiene para anclarse en ella también. Y no es menos cierto. No es menos cierto porque el Señor Jesucristo dice, y no pasará esta generación antes que todas estas cosas acontezcan. Las generaciones pues no son tampoco milenarias, son cortas. Así que eso se lo dejo de tarea para que usted también tenga su interpretación de ello. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y da esta pincelada, ¿verdad?, de cómo serán los tiempos morales, sociales. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hermano, cuando el Señor Jesucristo alerta a sus discípulos, a usted y a mí, a velar, a estar preparado, no quiere decir que tenemos que estar constantemente mirando sobre el hombro. Va a venir ahora. Ay, no es eso lo que se refiere, porque así no hay vida, o sí la hay. Vivir con ese temor no es vida, es estar preparado en el corazón, espiritualmente con Él. Es estar preparado con Él. Es tener usted allí en su corazón la convicción de lo que usted ha creído en Él y tener esa relación con Él, hermano. Estar haciendo lo que le agrada al Señor, mis hermanos. Y sigue diciendo el Señor, ¿en qué versículo me quedé? 43, ¿verdad? Ajá, y dice el 43, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto tiene que ver con lo que está diciendo anteriormente del rapto, de levantar a la iglesia. Y esta palabra rapto es como de la palabra Trinidad, que no está en la Biblia. Pero su implicación está. Dice, vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es
Pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor vuelve a dar otra parábola para volver a ilustrar el punto que viene diciendo. Que puso el Señor sobre su casa que le dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad? Y fíjense que el propósito, hermano, de estas profecías no es como saciar la mente y el ojo curioso. Más que nada es exhortar y animar al pueblo que ha creído en el Señor Jesucristo a perseverar, a estar agarrado del Señor. No es para eso, mis hermanos. El Señor Jesucristo sigue ahí con el 25, hablando de par de parábolas, más parábolas que hemos visto aquí anteriormente. La primera, la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 cogieron aceite extra, las otras 5 no. Cuando llegó allí el esposo, oyeron el aviso que venía, ellas no tenían aceite, pero las otras sí tenían aceite. ¿Y qué fue lo que hicieron? Danos, ¿nos puedes dar? ¿Y qué le dijeron? No, no te podemos dar. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal. Aunque yo quiera darle a mi hijo o a mi hija, no le puedo dar. Duro, ¿verdad? Es duro. Eso es muy duro. Porque si un hijo nuestro se enferma, uno dice, ¿qué es lo que hace falta? Un órgano, aquí estoy. Si somos compatibles, dale de una vez. Sin pensarlo. Porque eso es lo que hacen los padres. Transfusión de sangre, lo que haga falta. Pero la salvación no se la podemos dar. Por eso es que hay que desde pequeños sembrar y seguir sembrando y orando y nunca dejar de orar. Tal vez coge un camino por aquí, un camino por allá, pero sigue orando, ¿no? Don't give up. Nunca te des por vencido. Nunca. Dios puede hacer la obra cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Así que entonces nunca. Pero sí, hermano, ¿de qué habla esa parábola? De la preparación espiritual es personal. Y que no se debe uno esperar al último minuto. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. No lo sabemos. Debemos siempre estar listos. Fíjense que es interesante que las insensatas no estuvieron preparadas, pero no estuvieron preparadas no era porque no supieran a lo que iban. Ellas sabían a lo que iban. ¿O no? Claro. No era porque no había aceite, porque las otras se abastecieron, pero ellas no se abastecieron. Careless. Sí, tenían. Son detallitos, ¿verdad? Son detallitos. La parábola de los talentos igual. Un señor tenía dinero y dio cantidades diferentes a aquellos administradores para que invirtieran lo que él le había dado. Y 2 invirtieron y recuperaron el doble para atrás de sus porciones que le dieron. 1 no invirtió porque conocía al dueño
Dice, no, yo sé que tú eres fuerte, tú eres un hombre fuerte. Si yo no quise nada, mejor te guardé lo que tú me diste. Sí, pero es que el problema fue que yo no te lo di para que lo guardaras. Yo te lo di para que lo usaras. Tiene que ver con dones y talentos. Yo te lo di para que tú lo usaras y me dieras en retorno, para que fueses un buen mayordomo, un buen administrador, y no lo hiciste. Y aquí hay un principio, y el principio es el siguiente: quien invierte más, más recibe. Así de sencillo. Si lo llevas a la parte espiritual de los dones y los talentos, quien usa sus dones y sus talentos, el Señor le usa de una manera especial. Y le sigue añadiendo. Y le sigue añadiendo. ¿Por qué? Porque los usa. No los guarda. Después viene aquí, dentro de este pasaje, el juicio de las ovejas y los cabritos, que describe el juicio final. ¿Verdad? Y viene aquí, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como él aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿verdad? Y entonces ahí sigue hablando toda esa porción con relación a esto. Una separación de ovejas y cabritos, ¿de acuerdo a qué? Al conocimiento que tenían de Dios y a lo que hicieron del conocimiento que Dios les dio de Él. Vamos a decirle varias cosas de esta parte aquí, hermano. Lo primero que le quiero decir de esta parte aquí, antes de entrar en el 26, y deme unos minutos porque es rápido, aunque tiene mucho de qué hablar, pero es que Dios no ha terminado su trato con el pueblo de Israel como también hay una teología por ahí hoy del reemplazo. No sé si usted lo ha oído. Está la teología del reemplazo. ¿Qué quiere decir la teología del reemplazo? Quiere decir que a los que tienen esa teología es que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y usan versículos bíblicos y a simple vista cuando usted los ve, dice, tiene sentido. Tiene sentido el nuevo Israel, que de ambos pueblos se hizo uno y quitó la pared divisora del medio y todo eso. Y todo eso tiene sentido. Pero déjame decirle, mis hermanos, que cuando Cristo venga, viene por un solo pueblo. Y es su pueblo, es su iglesia, sea gentil o sea de Israel. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo es que Dios tiene un trato especial con su pueblo Israel, con Jacob. Y eso es aparte. Eso es un trato que Él tiene con ellos. Ahora, que usted y yo estemos en desacuerdo con la política de Israel del gobierno, sí, eso podemos estar de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo. No hay ningún problema con eso. Pero es que la política del gobierno de Israel es una cosa así comparado con el pueblo de Israel. Y el trato de Dios es con el pueblo de Israel. Usted separe eso. Porque déjame decirle que en nuestros días, ahora mismo, en este momento, ese es un tema candente del momento. Ese.
ese tema. Y bueno, usted puede tener su opinión y es válida y es respetable. Pero lo que yo veo en la palabra del Señor, hermano, es que Dios tiene un trato con su pueblo. Y lo puedo ver en Apocalipsis, cuando a los 144,000 vienen a testificar que no son testigos de Jehová. Son del pueblo de Israel. Son del pueblo de Israel. Y vienen a predicarle ¿a quién? Al pueblo de Israel primordialmente. Y los dos testigos que se van a parar en Jerusalén vienen a predicarle ¿a quién? A testificar a Israel. Dios no ha terminado con Israel. Ese es mi pensar, pero respeto a todo el que tenga otra opinión de eso, porque no hay ningún problema. Eso no nos debe de dividir en lo absoluto con el que tenga una opinión diferente. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 1, ha desechado Dios al pueblo de Israel, y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Es enfático el apóstol Pablo con relación a eso. En ninguna manera. Segundo, las promesas del Antiguo Testamento tocantes al reino se van a cumplir. Se van a cumplir. El periodo de tribulación será muy difícil para la gente en la tierra, eso es verdad. Pero será dolores de parto en preparación para el nacimiento ¿de qué? Del reino. Dolores de parto para el nacimiento del reino. Y el sufrimiento que se llevará a cabo en la tierra conducirá a la gloria de Dios. Tercero, Dios sí va a juzgar al mundo. Dios va a juzgar al mundo porque el mundo no se va a salir con la suya. No. No, porque dice la palabra que Él vendrá en las nubes. Ahí sí lo van a ver, y todos aquellos que lo traspasaron. Y toda lengua va a confesar. Sí, Él va a venir y va a hacer eso. Y como cuarto, nosotros como creyentes y miembros de su iglesia no buscamos señales. No. Los judíos pedían señales, ¿se recuerdan? Danos señales para que creamos en ti. No. Nosotros no pedimos señales. Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado con estas cosas. No habrá señales antes de su retorno. Así que esta es la verdad principal de este capítulo. La puerta fue cerrada a las vírgenes insensatas, pero ¿por qué? Por su negligencia. Al siervo indolente e inservible fue echado fuera por no haber hecho nada, por haber guardado lo que debía de haber multiplicado. Los que estaban a la izquierda fueron severamente castigados por descuidar las muchas oportunidades de demostrar la bondad que le había sido dada. El amor de Dios en acción. Porque esto que fue lo que decían ellos, pero cuando te vimos a ti, cuando estuviste preso, no. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? Porque cuando se lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Así que te mostraste indolente, no mostraste mi amor. Quiere decir que mi amor no estaba en ti. Finalmente, sin que importe cuál sea la perspectiva de la profecía que adoptemos, sabemos que Jesús viene otra vez. Como creyentes no debemos de desperdiciar las oportunidades que nos dan. No. Y déjame le cuento algo de Mateo 26, porque esto de Mateo 26 nos va a ayudar para el Viernes Santo. Así que déme unos 5 o 7 minutos. Porque el Viernes Santo tenemos servicio a las 6:30. Y es antes de la crucifixión. Y Mateo 26 tiene que ver con esto. Deme unos minutos para llegar ahí rapidito.
Jesús sabe que está cerca la Pascua, ahí en el capítulo 26, ¿verdad? Los sacerdotes y los fariseos, toda esta cúpula conspiran para darle muerte. En los versículos del 1 al 5, aquí dice: cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Por eso fue que les dije el domingo, el Jesús no evitarle que ellos lo proclamaran y lo aclamaran: Hosana al que viene en el nombre de Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas. El Jesús no decirle: no hagan eso. Cuando los sacerdotes le dijeron: pero mira, Rabí, lo que te están diciendo. ¿Se recuerda que les comenté de eso el domingo? Y él le dijo: tranquilo, porque si estos no lo hacen, las piedras van a clamar. En parte era porque él sabía que ellos habían confabulado para darle muerte, pero después de la Pascua, después de la fiesta, porque había mucha gente. Jesús no dice: no, si yo para esto he venido, para la Pascua, yo soy la Pascua. ¿Cómo que me vas a querer prender antes? No, Señor. Aquí el que está en control de la historia soy yo, no son ustedes. Ustedes me van a prender cuando yo diga. Y entonces ahí dijo: no, déjalo. Y entonces empezaron, y esto acaloró aquello, que lo que ellos pensaban hacer después, aceleraron la agenda para hacerlo antes. Y Judas va y lo entrega y dice: ya lo tenemos, pues vamos de una vez. Vamos de una vez. Por eso es el corre, llevarlo temprano a casa de Anás, Caifás en el patio, lo llevan donde Pilato, un juicio express. Y por eso lo llevan de la manera en que lo hicieron. Jesús sabía esto, mis hermanos. Jesús sabía esto. Jesús más adelante, en el versículo 6 hasta el 13, es ungido en Betania, ¿verdad? Vemos allí que llega María con aquel perfume costoso, 300, dice que hubiera sido el valor, denarios hubiera sido el valor si lo hubieran vendido, de alabastro. Pero dice que la cantidad de un frasco de alabastro era suficiente para echarle en la cabeza y también hasta los pies. Era suficiente, daba suficiente para eso. Y eso fue lo que usó ella. Y algunos eruditos bíblicos han dicho que quizás esa había sido un regalo de compromiso que le hayan dado a María, porque era demasiado de costoso. Mas en cambio ella le dijo: no, se lo voy a dar a mi maestro, tal vez sin saber lo que estaba haciendo. Pero lo hizo. Eso es una especulación, ¿no? La Biblia no lo dice, pero algunos eruditos dicen que era muy posible que esto hubiera sido así. Entonces, Jesús mismo da testimonio de esto y él dice: hey, esta mujer ha hecho una buena obra. Cuidado, esta mujer ha hecho una buena obra. Ella se está anticipando a la sepultura. O sea, Jesús estaba en control completamente de la historia de lo que iba a sucederle a él. Nadie lo iba a sorprender a él allí. Ahora, interesante, los versículos 14 al 16, viene la traición de Judas. Judas va a los sacerdotes, ofrece entregarlo. Ellos le proponen 30 monedas de plata. Tal como había sido profetizado esto en Zacarías capítulo 11. Hacía ya unos cuantos años, más de 700 años atrás, esto se había profetizado allí. Esto es interesante porque en Éxodo capítulo 21, 30 monedas de plata
era el precio que se pagaba por un esclavo. ¿Ah? Era el precio que se pagaba por un esclavo también. Mas en cambio, Jesús, sabiendo todo esto, algunos dicen que Judas estaba sentado en lo que es, cuando estaban participando de la cena del Señor, en la izquierda de Jesús. Porque Jesús le dice cortito, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan estaba a la derecha, se recostaba al Señor, dice la palabra. Pero lo que es impresionante es el amor y la paciencia de Jesús para con él, sabiendo lo que iba a hacer. Porque Jesús no lo trató indiferente, lo trató igualito que los demás. Fíjense, si lo trató igualito que los demás, que ninguno sospechó que era él. Nadie se dio cuenta que era él hasta que después que vino y... Una de las últimas cosas que Jesús hizo con sus discípulos fueron dos cosas. Una fue comer la Pascua e instituir la Santa Cena. Y la otra fue orar con sus discípulos en Getsemaní. Esas fueron las dos últimas cosas que él hizo con ellos ahí. Comer la Pascua del 17 al 29. Y es interesante porque Jesús solamente usa dos elementos de la Pascua. Jesús no usa ni el agua con sal, ni usa las hierbas amargas, que eran parte de la Pascua. Solamente usa el pan sin levadura y el jugo de la vid. Por supuesto, no usa el cordero porque ¿el qué? Porque Él es el cordero. Qué interesante, ¿verdad? Pan y jugo. El pan representa su cuerpo, y eso fue lo que Él dijo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y después, cuando viene y toma la tercera copa, porque eran 4 copas que se tomaban en la cena. Era una cena de verdad, no así como nosotros la tenemos, una cena. Y Jesús toma esa tercera copa, que es la copa de la redención, y ahí instituye, cada vez que la bebieres, hacerlo en memoria de mí. Esta es mi sangre que por vosotros, ¿verdad?, es derramada. Pero algo que Jesús dice en el versículo 29 es interesante. He ido rápido en este capítulo, pero me detengo ahí en el 29. Dice, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ah, qué esperanza. Qué palabra tan linda. Dice, esta la voy a beber hoy. Ustedes, después de mí, la van a celebrar en memoria de mí hasta que la volvamos a beber en el reino de mi Padre. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Las 4 copas que se toman son de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y la primera copa es el Kiddush, que es la copa de la santificación, y es la copa que es la que se usa como de inicial, es la de la bendición, ¿verdad? Para consagrar la festividad. La segunda copa es la Hadak, o es el relato, ¿verdad? Y esa copa se bebe y es cuando se pregunta ¿qué celebramos esta noche? Y un niño sale y dice lo que hace el recuento de lo que pasó allá en el Éxodo, ¿verdad? La tercera copa, por supuesto, es la copa de la redención, y es la de la bendición, y es tomada después de la cena,
y esta copa representa la sangre. Y aquí es donde Cristo instituye esto. Y la última copa es la cuarta copa, la copa del Jalel o alabanza, y es para finalizar. Y es donde se cantan himnos que son tomados de los salmos. Pueden ser un conjunto de estos himnos. Usualmente dicen que es los himnos del 115 al 118, dependiendo de la escuela rabínica. Otros dicen que es del 145 al 150, otros dicen que es el 136, pero son himnos que son regulares en ese tiempo allí. Así que en el cumplimiento de Jesús, pudiera hablar un poquito de eso, pero ya te digo, no nos da el tiempo. Ahora, la cena alude a una muerte cruel, pero también un final de victoria. Porque dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, sí, la cena alude a una muerte cruel. Ya Cristo fue sacrificado por nosotros con un final de victoria. En Hebreos 9:26, esto lo vimos cuando estudiamos Hebreo aquí, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y bien, la otra cosa que hizo Jesús fue que después de instituir la cena, después que Judas se va, ¿verdad? Él se levanta y se van allí a Getsemaní. Y algunos entienden que cuando entraron a Getsemaní, como unos 8 discípulos se quedaron en la entrada, él se metió más adentro con los otros 3, porque uno ya se había ido a entregarlo, que era Judas. Se metió más adentro y entonces le dijo: quedaos aquí, orad conmigo, ¿verdad? Para que no entréis en tentación, y él se va más adelante a orar solo. Pero ese círculo de 3 siempre tenía una cercanía con Jesús. Y Getsemaní lo que significa es prensa de aceite, porque en Getsemaní había muchos árboles de aceite, de olivo, para aceite. Y hasta la fecha, por lo menos en el territorio ese allí que se conoce como el Monte de los Olivos, Getsemaní, hay árboles allí bien antiguos. No puedo yo decirle a usted que datan de la época de Jesús. No lo engañaría si le dijera eso, pero déjame decirle que tienen muchos años. Muchos años. De acuerdo a los letreros que uno ve. Y si nos engañaron con esos letreros, bueno, nos engañaron entonces, pero sí, eso es otra cosa. Sí. Pero imagínense, mi hermano y hermana, cuánto sufrimiento y desilusión se llevó Jesús ese jueves. Bastante, ¿eh? Desde saber aquel que estaba a su lado que lo iba a traicionar, sabía esto. Donde él viene e instituye la cena, sabe lo que va. A eso él vino, no hay problema, él lo sabe. Pero duele porque Jesús era humano. Y viene a Getsemaní de noche, sabiendo que ya el tiempo está cerca, le pide al anillo más cercano a él, a Pedro, a Jacob y a Juan, que lo ayuden a orar para que no entre ellos en tentación. Y cuando viene para atrás los encuentra dormidos. Y entonces esta escena se repite. Esta escena se repite varias veces. Y fíjense que el versículo 38
Velad conmigo, dice el Señor. Más que nada esto es una súplica, no es un mandato, no es impuesto. Es algo que te estoy pidiendo. No te lo estoy exigiendo. Te estoy pidiendo, velad conmigo. Dice, así no habéis podido velar ni una sola hora conmigo. Versículo 40. ¿Sabe lo que ese versículo lo que da a entender? No, es un poquito de especulación. Lo que este versículo 40 da a entender es que, oye, yo te pedí que velaras conmigo un poquito nada más. Ni siquiera eso has podido hacer. O sea, desilusionado. Pero él entendía que ellos también eran humanos y que eran imperfectos. Él lo entendía. Y según los comentaristas bíblicos, no habéis podido, es un verbo que tiene una implicación o hace referencia a no poder físicamente. O sea, que en otras palabras, el cansancio, el agotamiento del día los ganó. Y no pudieron velar. Es como las escamas que a usted le pasa y a mí a veces cuando usted quiere orar o leer la Biblia y está ahí que cabecea y no puede más. Es eso lo que a esto hace referencia Jesús con este verbo que se no habéis podido, o sea, físicamente. Y esto es lo que Pablo también en el Nuevo Testamento dice, que a la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es en ese sentido que la carne a veces no nos acompaña, no estoy justificando, pero es algo que pasa, ¿ok? Es algo que pasa, mis hermanos. Pero fíjense, como dijo, déjame decirle un par de cosas de la oración aquí. Primero, la oración en Getsemaní nos confirma la humanidad de Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. La oración en Getsemaní nos enseña la sumisión de Jesús. Hágase su voluntad. Tercero, la oración en Getsemaní nos muestra la soledad de Jesús. Los halló durmiendo. Y la oración en Getsemaní nos da evidencia del gran amor de Jesús. Del gran amor de Jesús. Dice que mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañando a una gran multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, él es. Lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Rabí, y lo besó. Usted no se ha preguntado por qué Judas usó la señal del beso. Porque hoy ya sabemos del beso de Judas, pero eso lo sabemos hoy ya. O sea, usted no quiere nunca que le digan ese beso de Judas, ¿no? Pero eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué habrá él usado eso? Según la tradición cultural de esos tiempos, el beso fraternal se reserva para los amigos y hermanos espirituales más íntimos. ¿No les dije que él estaba sentado a la izquierda? Y usted y yo sabemos por la palabra de Dios que él era el tesorero del grupo. Y él le dolió muchísimo que María rompiera el frasco de alabastro. Pues él era íntimo, por lo menos así. Y según la cultura de ese tiempo, es una expresión de afecto sincero, de aprecio.
En concepto general estoy hablando. Ahora, de Judas. Bueno, de Judas fue la hipocresía. La hipocresía llegó al colmo de los colmos, porque empleó una señal de amistad como señal de identificación para entregar a su amigo, a su mejor amigo, a los enemigos, sabiendo que lo iban a matar. Por eso es que popularmente se dice el beso de Judas, se asocia con traición. ¿Ven? Bien, para terminar con la meditación siguiente. La exhortación de Jesús es a estar alertas espiritualmente, a perseverar en Él. Capítulo 24, de eso se trató. Todas estas señales que estoy dando, todo esto, velad, perseverad. Segundo, recordar de manera consciente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo recordar de manera consciente? Porque esa es la institución de la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed, hacer esto en memoria de mí. Recuérdate esto. Bebed el jugo de la vid, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de pecados. Hacer esto en memoria de mí. Por eso, tú sabes que el primero que trajo no la enseñanza, pero sí el escrito de la Santa Cena fue el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Eso circuló primero que los evangelios. Y el primer evangelio que nosotros tenemos es el de Marcos. No es Mateo, como está en el orden en las Biblias. Pero Pablo dice allí que hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa del Señor, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Eso sí, se anuncia algo cruel, pero también se anuncia algo que tiene victoria implicada en ello allí. La oración, tercero, delante del Padre nos capacita para vivir delante de los hombres. Sí. Pueden que van a venir dificultades, puede que usted haya atravesado dificultades y no serán las últimas. Pero el llegarnos delante de nuestro Padre Celestial es más que suficiente para sostenernos cuando creamos que no podemos. Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no, pero el Padre lo sostuvo. Lo sostuvo. Y cuarto y último, Jesús se agrada de la fidelidad de sus hijos. La persona fiel es leal y esa lealtad se expresa en obediencia.